Feliz sábado para todos. ¿Cuántos creen que están en el mejor lugar del mundo? ¿Y cómo sabemos cuál es el mejor lugar del mundo? Porque el mejor lugar del mundo es aquel donde está Dios, nuestro Salvador. Así que bienvenidos al mejor lugar del mundo. Los felicito por haber tomado la mejor decisión y es estar exactamente donde Dios quiere que estemos, en su santo templo, en su día santo. Quiero comenzar con una o dos preguntas, aparte de las que ya he hecho. Simplemente responde a cada una diciendo verdadero o falso. La primera pregunta: cuando una persona está demasiado llena de sí misma, Dios no la puede llenar de su Santo Espíritu. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Ya está llena. No necesita, o peor aún, cree que no necesita más. O no hay suficiente espacio. La segunda, bueno, ya esta se deriva de la anterior. Cuando vacías tu corazón de tu ego o tu superego, entonces Dios puede usarte como un instrumento de su gracia. ¿Verdadero o falso? Verdadero 100%. Y la siguiente es una que, bueno, depende de una opinión personal. La tomo de un autor del cual narraré una historia que contaré a continuación. Pero la siguiente dice, me gustó tanto cuando la leí que quise escribirla por separado. Dice: desinflar egos. Imaginen un ego muy abultado y llega alguien con una aguja. Bueno, desinflar egos es tan importante para Dios que Él se ofrece para ayudar. Está bueno eso, ¿no? Vamos a repetirla. Desinflar egos, imagínense una agujita. ¡Pah! Desinflar egos es tan importante para Dios que Él ofrece su ayuda. ¿Verdadero o falso? Bueno, la historia de hoy con la cual quiero comenzar la cuenta un autor llamado Max Lucado, lo he mencionado en otra oportunidad. El libro de la cual la tomo, en inglés dice Cure, como cura, for the common life, como remedio, cura para la vida ordinaria, para la vida común. Así dice el título. Y es la historia en la que él mismo es el protagonista. Porque él dice que se encontraba en una ocasión en una gira de 3 días firmando autógrafos de uno de sus libros más recientes. Bueno, él tiene creo que varias docenas de libros. No dice cuál era el libro, pero 3 días firmando libros. Perdón, pero llegó un momento en que, bueno, las filas eran tan largas, gente haciendo fila y esperando su turno para que Max Lucado firmara con un autógrafo, con su autógrafo, el libro de esa persona. Bueno, se sintió tan bien él, que comenzó como a darse, ¿cómo se llama esto? Ínfulas, sintiéndose muy bien consigo mismo. Casi que pensando que, bueno, Dios debe estar muy contento con que yo sea parte de su equipo. Y entonces, bueno, de un lugar a otro, los mismos resultados. Y Lucado se sentía también que, claro, aquí él exagera un poco porque le gusta eso, exagerar, como propósito o medio recurso para, bueno, hacer que la lectura sea amena. Así que uno entiende que él no quiere decir, pero en un momento dice que él pensó que en lugar de esos 4 evangelios, a ver, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el segundo nombre debía decir Evangelio según San Mateo, y el segundo, en vez de Marcos, Mateo, Max, luego Lucas y Juan. Mateo, Max, ¿más quién? Max Lucado. Dice, debería estar mi nombre en uno de esos evangelios. O sea, hasta ese nivel estaba llegando cada vez más alto. Y entonces dice, bueno, desinflar egos es una de las especialidades de Dios. Cuando tú te subes muy alto, Él encontrará alguna manera, ¿para qué?
para que caigas. Y cuando caes, si estás muy alto, bueno, cuanto más alto estás, mayor la altura, más duro es el golpe. El caso es que, ¿qué pasó, Sammy? Gracias. Yo vi que Sammy trajo, aquí está. Sí, la botellita. Un poquito lejos, pero no importa, yo me puedo mover. El caso es que ya hacia el final de la gira, dice él que había tanta gente en el lugar anterior que se les hizo tarde. Entonces, preocupado, hizo que se llamara al siguiente lugar, que era el último de la gira. Y entonces hablaron con el manager, el gerente de la librería, y entonces el mismo Lucado le dijo era una señora, a la gerente, óigame, vamos tarde. Había mucha gente en el lugar anterior. ¿Usted podría decirle a toda esa gente que por favor esperen, que ya vamos en camino? Entonces la señora, la gerente, le dijo, no se preocupe, ninguno de ellos dos se va a preocupar. Dice, momentito, ¿ninguno de los dos? ¿Cuántas personas hay allí? Dos. No puede ser. Dos personas esperan. Sí, son dos. Tómelo con calma. Hay solo dos. Entonces, bueno, se preocupó. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Será falta de publicidad? ¿Será que un error que ocurrió? Bueno, llegó al lugar. Y dice que para un poquito de alivio de él, la supuesta multitud se había triplicado. Si había dos y se triplica, ¿cuántos había entonces? 6. Se había triplicado y eran 6 personas. Y lo peor, dice Lucado, es que el evento duraba 2 horas. Y entonces él pensó, 2 horas para firmar 6 libros. ¿Y qué voy a hacer en el tiempo que sobra? Entonces dice él que diseñó una cierta estrategia y es que se demoraría mucho con cada persona. Así que una fila de 6, entonces hacía preguntas sobre una cosa, la otra. Como eran 6, la gente no estaba muy preocupada por la demora y así iba consumiendo tiempo para esperar que llegara más gente. Bueno, el caso es que el primero, el segundo, y nadie más llegaba, perdón. Así que cuando llegó el número 6 y vio que no había nadie más, entonces empezó a hablar con esa persona, disimulando, no firmaba, era dándole conversación. Y dice, le hice tantas preguntas a esa señora que quizás lo único que me faltó preguntarle fue su número del Seguro Social, dando tiempo para que llegaran más personas. Pero al final la señora dijo, mire, tengo que irme. Como que se dio cuenta de la táctica, tengo que irme. Así que firmó el libro y ahora Lucado dice que se quedó allí. ¿Y ahora qué hago? Él había una montaña de libros por firmar y entonces dijo, no me queda más recurso que firmar esos libros para pasar el tiempo haciendo algo. Entonces empezó a firmar. En eso pasó la gerente de la librería y le dijo, señora, ¿ustedes hicieron suficiente publicidad? Y ella responde, estaba un poco apurada, mire, hicimos esta vez más publicidad que en cualquier otra ocasión. Y la señora se fue. Al rato pasó ella. Y entonces le preguntó de nuevo apuradito, porque ella iba apurada, le dice, ¿y cuál fue la respuesta en esos otros momentos en que hicieron algo similar? Dice la gerente, la respuesta fue masiva. Y entonces cada vez se sentía peor. O sea, hicieron publicidad, la respuesta fue masiva y entonces estaba allí que no hallaba qué hacer, sintiéndose tan incómodo, pero sintiendo que parece que ese balón, que como esa inflada que él mismo se dio, estaba siendo traída al suelo. El caso es que llegó alguien entonces y esta persona se le acercó. Dice, por fin llegó alguien. La persona le pregunta, ¿usted es escritor? Y él le dice, sí, yo tengo muchos libros, este es solamente uno de ellos. ¿Quiere que le firme? Dice, no, yo tengo que irme. Y se fue y lo dejó allí. Y ahí se quedó Max Lucado, 2 horas prácticamente, esperando que alguien llegara. Nadie más llegó. Pero dice él, no tengo el libro conmigo, que al final se encontró con una cita del libro de Proverbios que decía, no seas sabio en tu propia opinión. Se encontró con la cita. Y entonces él entendió y escribió. Las palabras que usó al principio fueron las que están en el libro, porque al final del relato él dice, cuando estás demasiado lleno de ti mismo, no hay lugar para Dios en tu corazón. Eso es verdad.
Pero cuando te vacías de tu ego, Dios puede usarte como un instrumento de su gracia. Yo podría resumir la historia diciendo que cuando él entró a esa librería para firmar autógrafos, sus manos estaban llenas. ¿Pero llenas de qué? De ego. Estaban llenas de suficiencia propia. Y Dios, ¿qué es lo que dijimos? Es un especialista en ¿qué cosa? Desinflar egos. Entró con las manos llenas y salió con las manos vacías. Y hay en la Escritura, Nuevo Testamento, una parábola muy conocida, en la cual encontramos algo similar. Y al decir estas siguientes palabras ya ustedes se van a ubicar. Y dos personas van al templo a orar, ¿te acuerdas? Dos personas van al templo a orar. Lucas capítulo 18. Uno era fariseo y el otro era un publicano. Fariseo o decir fariseo significa o es equivalente a decir que estamos hablando de un personaje en la Palestina del siglo I. Miren, los fariseos eran lo máximo. Era la secta, por así llamarla, más notoria, más conocida, la de mayores miembros. Y de hecho ellos se consideraban tan pero tan superiores al resto de la gente que la misma palabra fariseísmo significa separación. Así que los fariseos eran los separados. Es decir, ellos de manera voluntaria e intencional se separaban del resto porque no podían mezclarse con el resto. Se consideraban superiores. Ellos estaban en el siguiente nivel y tú nunca podías llegar a ese nivel. Pero el publicano, a ver, la palabra publicano se usa en la Escritura, en las versiones más antiguas, en las modernas se usa un término sinónimo, que es ¿cuál? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Por eso es mejor decir recaudadores de impuestos, porque alguno oye decir publicano y no sabe a qué nos estamos refiriendo. Pero los cobradores de impuestos, en la escala social, oye bien, en la escala social de la Palestina del siglo I, ocupaban prácticamente la base. La base. Estaban en el fondo. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, cobraban impuestos ¿para quién? Para Roma. Y Roma era el poder que estaba subyugando al pueblo judío. Ellos eran siervos. Judea era una provincia de Roma. Así que los recaudadores de impuestos cobraban impuestos para Roma, pero en el proceso ellos mismos se aprovechaban ¿de qué? De embolsillarse una buena porción, una buena taja. Y la gente los odiaba, porque por lo general se enriquecían a expensas de los más débiles y los más pobres. Así que eran odiados. Miren, para que tengamos una idea, ¿por qué el Señor Jesús escoge contrastar al fariseo con el publicano en esta parábola? Bueno, porque había una clase social, oye bien, una clase social llamada pecadores. En ninguna parte del mundo, ni en la historia de la humanidad, vas a encontrar una clase social llamada pecadores. Vas a encontrar la clase trabajadora, ¿eh? La clase, ¿qué más? La clase pudiente, etcétera, clase media, pero la clase de pecadores en ninguna parte, y sin embargo existía esa clase. ¿Quiénes integraban esa clase de los pecadores? Esa clase social. Dice un autor, él se llama Albert Nolan. Y dice Nolan, en esa clase estaban las prostitutas, los ladrones, los usureros, los apostadores. Curiosamente, cosa que no se entiende así a simple vista, también los pastores de ovejas, que eran despreciados. Así que la clase de los pecadores incluía lo peor. Y el Señor Jesús, Lucas, ¿qué dije? Capítulo 18, dice que dos hombres suben al templo a orar. ¿Qué dice el fariseo? Bueno, esto hay que leerlo. 18 a partir del versículo 11. El fariseo oraba de pie. Consigo mismo, esa expresión tenla en cuenta. Aparentemente no está orando a Dios. Él está hablando, se está autofelicitando. Se está
elevando. No está hablando a Dios. Mire, la oración va dirigida a Dios. ¿A quién más puede ser dirigida? Pero en este caso, él estaba tan orgulloso de sí mismo que él estaba hablando consigo mismo, pero hablando lo suficientemente alto como para los que estuvieran cerca escucharon. Dice un autor, se llama William Barclay, que la gente como él, que oraba 2 veces por semana, como él lo menciona más adelante, oraban normalmente los lunes y los jueves. ¿Por qué los lunes y los jueves? Porque eran los días en que más gente iba al templo, porque era el día de mercado. Así que se aseguraban de ayunar cuando había más gente cerca, para que los vieran con los rostros demacrados. Estaban ayunando a Dios y estaban haciendo alarde del ayuno. Así que era una cosa increíblemente chocante, increíblemente desagradable. Pero él dice, Dios, te doy gracias. Que no soy, pero es que nada más esa introducción ya cae mal, porque no soy como los demás hombres. Qué cosa tan increíble. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Qué cosa tan increíble. Bueno, el mismo Barclay dice, el fariseo, estamos hablando de un libro llamado The Gospel of Luke, dice, el fariseo no fue al templo a orar, él fue a informarle a Dios lo bueno que él era. ¡Qué cosa! Eso está buenísimo, ¿no? Él no fue a orar, él fue a decirle a Dios, Dios, qué bueno que yo juego para ti, qué bueno que estoy en tu equipo, qué bueno que yo soy parte de tu equipo. Deberías estar orgulloso de mí. Bueno, eso es abominación, ¿saben? Porque la oración es para agradecer a Dios, pero también para alabar el nombre de Dios. Pero él estaba alabándose a sí mismo. Entonces el mismo Barclay, hablando de este fariseo, dice que su oración es como muy comparable a la de un rabino llamado Simeón ben Jokai. Ese ben significa hijo de, Simeón, hijo de Jokai. Y la oración, bueno, o la declaración de este rabino fue, si hay solo 2 hombres justos en el mundo, esos serían mi hijo y yo. Pero si hay uno solo, ese sería yo. Qué cosa tan increíble. Si hay 2 justos en este mundo, mi hijo y yo, pero si hay uno solo, ese sería yo. Qué cosa tan grande. Bueno, entonces, ¿cómo oró el publicano? Quedando lejos. Ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, ten compasión. Otras versiones dicen, ten misericordia de mí que soy pecador. Pero saben, hay algunas versiones donde se omite el artículo él y otras que lo incluyen. Y hay eruditos que dicen que la versión correcta debería ser que soy el pecador. En otras palabras, el primero y el peor de los pecadores. Ese soy yo. ¿Cuál oración fue respondida? Bueno, si sigue leyendo, os digo, dice el Señor, que éste descendió a su casa justificado. ¿Y qué significa justificado? Aceptado y perdonado. Porque el que se enaltece, aquí está el experto en desinflar egos. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Qué cosa tan grande. Mire, uno diría, la lógica humana diría que de esos 2, el que debería ser exaltado es óigame, es que este es un ciudadano modelo. Es que miren, no roba, no es infiel a su esposa, no comete injusticias contra el prójimo, ayuna 2 veces, da diezmos de todo. La ley no establecía que debía darse diezmos de todo, pero él daba diezmos de todo. Yo no me sorprendería saber que en el barrio donde él vivía, los niños dijeran, cuando yo sea grande, yo quiero ser como él. No me sorprendería. O que las esposas dijeran, en silencio por supuesto, ¿cómo me habría gustado casarme con ese hombre? Pero delante de Dios era abominación. Porque Dios ve ¿qué cosa? El corazón. Dios ve el corazón.
Dos lecciones que derivamos rápidamente. La primera, algunas veces dividimos la humanidad entre buenos y malos, entre justos y pecadores. Pero Dios, amigo y amiga, Dios no divide así a la humanidad. Porque delante de Dios todos somos pecadores. Todos somos pecadores. La diferencia para Dios es que hay una clase de pecador que no admite que lo es. No necesitan de médicos porque creen que están sanos. Bueno, ese es el caso del publicano. Pero dije el publicano. Pero hay una clase del pecador que no necesita de arrepentimiento porque no consideran que sean pecadores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En realidad no reciben el perdón. ¿Por qué razón? Dígalo usted. ¿Por qué no reciben el perdón estos que creen que por estar sanos no necesitan de médico? No reciben el perdón porque nunca lo piden. No lo piden. ¿Y por qué no lo piden? Porque creen que no lo necesitan. Qué triste. Entonces, ahora voy a terminar. Y voy a terminar con una ilustración. Esto me gustó tanto cuando lo leí hace ya años. El autor se llama Peter Van Bremen y su libro es The God Who Won't Let Go. El Dios que no te dejará ir. El Dios que cuando pone sus ojos en ti, no descansará hasta que tú te des cuenta de que Él está anhelando que tú vuelvas a Él, como el padre en la parábola del hijo pródigo. Y dice Van Bremen que orar es algo así, como hablar con Dios, no solamente con el corazón abierto, de par en par, para que Él vea todo lo que hay en tu vida, sino con las manos abiertas. Y dice él que a él le gusta mucho la imagen de las manos abiertas al orar. No que vamos a orar con las manos abiertas, sino que es una imagen de que orar es como hablar con Dios con las manos abiertas. Porque dice, las manos abiertas es como tu vida abierta delante de Dios. De hecho, hay una expresión en inglés que han escuchado ustedes cuando alguien dice, my hands are full. ¿Qué quiere decir? Mis manos están llenas. ¿Qué quiere decir? Tengo muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que estoy manejando. Mis manos están llenas, no puedo ayudarte. Bueno, dice él, con el paso de los años, nuestras manos se van llenando. A ver, ¿llenando de qué? O sea, si las manos abiertas son un símbolo de la vida, bueno, decir que las manos se están llenando es decir que la vida está, ¿qué cosa? Que la vida está llena. O sea, ¿cómo se nos llena la vida? ¿Y de qué cosas? Bueno, se nos llena de posesiones. Si te has mudado recientemente, te has dado cuenta de que acumulaste muchas posesiones. Y uno se da cuenta de ellos cuando se muda, ¿verdad que sí? Se llena de posesiones, a veces más de las que necesitamos. Pero además de las posesiones, las pertenencias, la vida se llena de ¿qué? O sea, las manos se llenan de ¿qué? Las manos se llenan también de preocupaciones. Cuanto más tienes, más te preocupas, por supuesto. Pero preocupaciones en muchos sentidos. La salud, los hijos, la inflación, la inseguridad, tantas cosas, el terrorismo, no quiero viajar por avión. Con el paso de los años, tu vida se va llenando de, ¿qué dije? Posesiones y además preocupaciones. Pero además te vas llenando de otras cosas. Puede ser que estés alimentando un resentimiento por años. Y entonces Dios, cuando tú oras delante de Él con tu corazón abierto, es decir, con toda honestidad, Dios sabe que todo eso está allí. Resentimientos que se convierten a veces en amargura de algo que alguien te hizo hace 30 años y no lo puedes perdonar. Aunque esa persona vive feliz de la vida, ni se acuerda de eso, tú sigues respirando por esa herida abierta. Resentimientos, malos recuerdos, cosas malas que has hecho y entonces está esa culpabilidad. Dios ve todo eso. El punto que Él destaca es este. Cuando tú oras con tu corazón abierto, es decir, con las manos abiertas delante de Dios, Él puede acercarse, oye bien, y decirte, oye, hay mucho allí. Están muy llenas tus manos. ¿Cuál será tu respuesta cuando el Señor diga, hay mucho allí? Tus manos están muy llenas. ¿Qué te está diciendo el Señor? Hay muchas cosas que no necesitas cargar. Hay muchas cosas en tu vida que están de más. Entonces dice el autor Van Bremen, entonces Él te va a decir, pero con mucho respeto, porque Dios es respetuoso de nuestro libre albedrío.
Nunca va a quitarte algo sin tu permiso. Él te va a decir, cuando ve tus manos que están tan llenas, te va a decir, ¿puedo quitar algunas de estas cosas? ¿Y cuál debe ser tu respuesta? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Quita todo lo que tú consideres que debes eliminar de mi vida. Todo aquello que te deshonre, quítalo, aunque me duela. Dice, el proceso puede ser doloroso. Pero no mires las manos, porque te va a doler que tú veas que Él te está quitando cosas que tú amas, aunque sabes que no te convienen. No mires tus manos. Trata de imaginar el rostro de Jesús. Qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan hermosa. No mires las manos porque sientes, Dios, no, eso no, por favor. Ya me quitaste bastante, también me vas a quitar. Dice Él, Dios no te va a quitar nada que sea para tu bien. Todo lo que Él te quite de tus manos, de tu vida, de tu corazón, será por tu bien, por tu conveniencia. Pero algo más, dice Él, y aquí viene una parte que me gusta más. Puedes estar tranquilo, tranquila, porque Dios no te quita nada sin darte algo mejor a cambio. No te quita nada sin darte algo mejor. Así que dice Van Bremen, cuando tú veas que tus manos están quedando vacías, no las cierres, no cierres las manos, no cierres tu corazón, porque Él viene para darte algo mejor. ¿Qué es lo mejor? Si hay preocupaciones, si hay angustias, Él te las va a quitar. A cambio te va a dar su paz, que el mundo no te puede dar. Si hay tristezas, porque las hay, te va a traer gozo. Un gozo que nada ni nadie puede quitar de tu corazón, porque es el gozo del Señor. Y si hay culpas, sentido de culpabilidad por cosas malas que has hecho, Él te dará su perdón. Y no solamente te dará el perdón por ese pecado, sino que te limpiará según su promesa de toda maldad. El secreto, dice Él, al final es, tus manos deben estar vacías. Porque si están llenas, unas manos llenas no pueden, ¿qué cosa? No pueden recibir más. Ya estás lleno de ti. Pero ¿quién quiere estar lleno de sí? Yo quiero estar lleno de Dios, del Espíritu de Dios. Y ahora termino con una cita que leí hace tiempo. No la tengo conmigo aquí, pero él se llama Oswald Chambers. Y él dice que a veces, oye bien, el mayor enemigo, oye bien, dice, a veces el mayor enemigo de nuestra comunión con Dios es el servicio a Dios. ¿Qué? Un momentico. Repita eso. A veces el mayor enemigo de nuestra comunión con Dios es el servicio que le brindamos a Dios. ¿Por qué razón? Porque decimos, Señor, yo estoy ocupado en tu obra, ocupado en tu viña, predico, doy estudios bíblicos, trabajo en la iglesia, reparto literatura, estoy en la campaña, ayudo a limpiar en la iglesia, cuando hay construcción. Señor, ¿qué más puedo hacer por ti? Yo me estoy consumiendo por ti. ¿Es eso lo que Dios quiere? De hecho, esta mañana la lectura devocional, creo que fue la de los adultos, hablaba de ese punto. ¿Lo recuerdan? Hablaba de Marta y de María, ¿se acuerdan? María y Marta, ¿se acuerdan? El Señor no desprecia el servicio de Marta o de las Martas. Él aprecia ese servicio. Pero si el Señor está allí, ¿tú vas a preferir dedicarte a otra cosa en vez de sentarte a sus pies? Por eso el Señor dice de María, ¿qué cosa? Ella escogió la mejor parte. No es que no vamos a servir a Dios, es que Él prefiere, más que nuestro servicio, que aprecia mucho estar con nosotros. ¿Verdad que sí? Aprecia estar con nosotros. De hecho, nunca había hecho esto, pero imagínense a dónde hemos llegado, ¿no? Usar el celular. El caso es que hay en mi celular un pensamiento de un autor. Él se llama José Luis Navajo. Y la obra es Lunes con mi viejo pastor. Escuchen esta belleza. El éxito
Es un término del mundo de los negocios, porque queremos ser exitosos, pero resulta que exitosos ¿según quién? ¿Según el mundo o según Dios? Bueno, Dios define el éxito de maneras diferentes, como lo hace el mundo. Dice acá, el éxito es un término del mundo de los negocios. La victoria es un término de combate. No estamos implicados en un negocio, sino en una guerra. Y Dios ama a sus soldados mucho más que a los resultados. Óigame, qué cosa. No estamos en un mundo de negocios, estamos en un combate, en una guerra, y Dios ama a sus soldados mucho más que a los resultados. ¿Qué nos está diciendo este autor? Dios, cada mañana, por decirlo así, se queda esperando por ti. Si te levantaste con tanta prisa que no hubo tiempo para orar, leer tu Biblia, hacer tus ejercicios devocionales, si te levantaste tan apurado y cada día ocurre eso o algo similar, y es el sábado que recibes un pequeño alimento espiritual, eso no es suficiente. Dios sabe que sin Él o separados de Él, nada podemos hacer. Así que nada ni nadie nos impida a pasar tiempo cada día para estar en comunión con nuestro Señor. Y entonces vamos a estar llenos. Sí. ¿Pero llenos de qué? ¿Llenos de quién? Llenos de Dios. Y llegará el punto en nuestra experiencia espiritual que vamos a familiarizarnos tanto con esa voz, con las promesas de Dios, que aunque no circule la Biblia, las palabras de Él estarán ¿dónde? En nuestro corazón. Estarán en nuestro corazón. Y cuando Él está en nuestro corazón, entonces las palabras se cumplen, todo lo podemos en Cristo, quien nos da las fuerzas. En otras palabras, para Él es entonces la honra y la gloria por los siglos. ¿Cuántos en esta mañana quisieran decirle al Señor, Señor, si las manos en cierta forma son un símbolo de mi vida, aquí están mis manos abiertas y mi corazón está abierto para que tú entres, para que lo llenes de acuerdo a tu voluntad y lo llenes de tal forma que mi vida sea simplemente la expresión de tu voluntad. Y así el mundo sepa que he estado con Jesús. ¿Cuántos quisieran, levantando su mano y más bien colocándose de pie, decir, Señor, aquí estoy? Quita de mis manos todo aquello que deshonra tu nombre, aunque me duela. Aunque sea este pasatiempo, aunque sea este tipo de comida, aunque sea este tipo de amistades, o este tipo de lecturas, o este tipo de programas de televisión. Señor, cualquier cosa que estoy haciendo que no glorifica tu nombre, te doy la autorización, haciendo uso de mi libre albedrío, para que lo quites de mi vida. Pero en su lugar, he escuchado que tú no quitas sin dar algo a cambio, algo mejor. Dame cada vez más y más de tu Santo Espíritu. Oremos, querido Padre que estás en el cielo, aquí estamos delante de ti, con nuestro corazón abierto de par en par, para que tú lo llenes de tu gracia, de tu perdón, de tu gozo y de tu paz. Y al probar, Señor, ese gozo y esa paz y ese perdón, no hay nada en este mundo que se pueda comparar. Perdemos el gusto por todo lo demás porque hemos probado el fruto de la tierra nueva. Así que llénanos de ti y permanece en nosotros hoy y por siempre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a permanecer de pie porque entiendo que hay un himno que vamos a cantar. Cualquiera, tía. Lo que tú quieras. Por fe en Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón, recibe plena
Amado Padre que estás en los cielos, Señor, una vez más queremos alabar y glorificar tu santo nombre, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Queremos darte gracias, Padre amado, porque nos has recordado que Cristo vino a este mundo no a buscar gente sana, sino enferma, y no a llamar a justos, sino a pecadores como nosotros al arrepentimiento. Gracias por esa preciosa sangre y por el perdón que se garantiza a todo aquel que la acepta. Y gracias, Señor, por la promesa de que tu Santo Espíritu nos puede llenar, si solo lo permitimos. En nombre y por los méritos de Jesús lo agradecemos todo. Amén.